cuatro válvulas están cerradas, pero se aumenta tanto su contracción, se aumenta tanto la presión intraventricular que se abre la aorta y la pulmonar, ¿no? Y se produce la fase de eyección. Entonces, la fase de eyección va precedida por la contracción isovolumétrica y la fase de diastasis o llenado se va precedido por la relajación isovolumétrica. ¿Por qué insisto en esto? Porque tanto isovolumétrica significa que hay mismo volumen, pero lo que varía es la presión, ¿ya? Y eso es muy preguntado en el examen recintado médico. Y la pregunta dice así, ¿en qué fase las cuatro válvulas cardíacas están cerradas? La respuesta es sencilla, tanto en la relajación isovolumétrica como en la contracción isovolumétrica, o sea, tiene doble respuesta. Y a veces aparece esta y a veces aparece esta, ¿no? No aparecen juntas, pues, porque son respuestas que se que es una o la otra, ya no se olviden eso. Recuerden, el tercer ruido cardíaco al inicio de la diástole está acá, en el llenado rápido. Y el cuarto ruido cardíaco se produce al final de la diástole, que es en la sístole auricular, ese cuarto ruido cardíaco. S3 y S4 llamado así. Protodiástole o diástole inicial y telediástole o diástole final es el cuarto ruido cardíaco. ¿Ya? Eso ya se ha explicado. Este es muy importante, este cuadrito. Y miren, acá de repente para entender más es lo mismo que hace ratito, ¿no? ¿Ya? Sino que acá recuerden ustedes, pues hay la presión del ventrículo le va a ganar a la presión aórtica en la fase sistólica eyectiva, miren acá, ¿ya? Y en la fase diastólica de diastasis, la presión del ventrículo cae por debajo de la presión de la aurícula le gana para que se abra y pueda vencer pues la resistencia del ventrículo y empieza a llenarse, ¿no? O sea, la presión de la aurícula, que normalmente va de 5 a 10, o de 0 a 10, en este caso va a estar encima de 5 y la presión del ventrículo va a estar menos de 5 milímetros de mercurio, imagínense. Y luego la presión del ventrículo puede llegar hasta 80, 100 milímetros de mercurio para vencer la presión de la aorta, por ejemplo, ¿no? Acá nos está enfocando esta presión, esta fase de la sístole que se inicia con la contracción isovolumétrica donde las cuatro válvulas están cerradas, no le gana, hasta que lo gana la aorta y ahí recién empieza a abrirse la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Y en la fase diastólica inicial, miren, la relajación isovolumétrica igualmente, no le puede ganar la aurícula al ventrículo, hasta que baja bastante la presión del ventrículo para que después le gane, ¿no? Entonces, en ambas fases, miren, el volumen es lo mismo, por eso se llama isovolumétrica. Acá está bastante volumen que va a ser eyectado hasta que lo eyecta, y acá está un volumen igual y después se empieza a llenar. Por eso se llama isovolumétrica. Contracción isovolumétrica, relajación isovolumétrica, ¿ya? Esto es importante para entender esta curva. Y con esto terminamos esta parte y ya podemos hablar de electrocardiograma, ¿ya? Esta fase es la curva de presión-volumen. Y fíjense, este es el volumen. El volumen va en horizontal y la presión va en vertical. Y fíjense cómo la curva de la presión en esta curva, miren, a ver, vamos a empezar acá, ¿ya? ¿Cuál sería la fase de contracción isovolumétrica? Tenemos que verificar hacia dónde está andando. Entonces está andando hacia la derecha, miren. Acá se está llenando el ventrículo. Se está llenando el ventrículo, ¿ya? Se está llenando el ventrículo, o sea, el volumen se está incrementando en la fase diastólica. Hasta que súbitamente sube de presión, miren. Cuando sube de presión estamos ya en la fase sistólica. Sube la presión del ventrículo y puede eyectarlo. Se abre la válvula aórtica y se eyecta. Todo esto es la fase sistólica, entonces. Una vez que eyecta, lógicamente el volumen que llega, el Guyton dice que es 110, ¿no? Pero ustedes van a ver varios esquemas como este que llega a 150, por ejemplo. Y se dice 110 y acá es 40. 40 y 110 dice, ¿no? O sea, hay un volumen latido de 70, un volumen telediastólico de 40, que se queda al final de la sístole, perdón, telesistólico, y el volumen telediastólico de 150, ¿no? Acá al final de la diástole, ¿ya? Son volúmenes que lo vamos a ver en la tercera semana. Ahí vamos a hablar de los volúmenes y del gasto cardíaco. Entonces, miren, acá la contracción isovolumétrica se eleva la presión, miren, llega de 5 a 10, llega a 40, 80 milímetros de mercurio, vence la aorta y luego la presión va bajando y esto ya es relajación isovolumétrica, miren, cómo baja pero el volumen no se altera, acá no se altera el volumen. Eso hay que entenderlo, se va a entender mejor acá, miren, esta es la sístole, esta es la diástole, ¿ya? Esta curva de presión-volumen y en este momento estamos hablando de contracción isovolumétrica y acá hablamos de relajación isovolumétrica, es la fase selectiva, o sea, todo el ciclo cardíaco se ve en esta curva de presión-volumen,
¿ya? Es el volumen sistólico, volumen latido. Acá está el volumen final de la diástole, volumen telediastólico, y acá está el volumen final de la sístole, ¿no? Ese volumen diastólico, acá le han puesto volumen, bueno, también sería volumen sistólico que sale, pues, ¿no? Que se eyecta, ¿ya? También. Acá se entiende mejor, miren, este curvo, esta presión. Entonces, la fase uno y la fase 4 todo es diástole. Relajación subvolumétrica y llenado ventricular. Y la fase sistólica es esto, la contracción subvolumétrica con la fase eyectiva, 2 y 3. Sería la fase eyectiva y esta es la contracción subvolumétrica, ¿ya? Entonces acá están las cuatro fases, ¿no? Acá se entiende mejor, miren. Y este diagrama de volumen-presión se va a alterar. Se va a alterar, por ejemplo, cuando hay mucha presión intraventricular o cuando hay cardiopatía hipertensiva, cardiopatía hipertrófica. Ahí lo vamos a ver cómo se altera. Recuerden estos cuatro ángulos de acá, tiene que ver con la apertura y el cierre de las válvulas, ¿no? Acá es cuando, por ejemplo, se abre la válvula aórtica, acá es cuando se cierra, entonces acá empieza el segundo ruido cardíaco. Acá para que se pueda abrir la válvula mitral tiene que bajar toda esta presión intraventricular y recién se abre la válvula mitral, ¿no? Y luego acá, cuando la válvula mitral se cierra, es cuando ya se empieza la sístole, ¿no? Entonces acá el primer ruido cardíaco y acá está el segundo ruido cardíaco, fíjense, en esta curva, por ejemplo. La apertura no produce ningún ruido cardíaco, no se olviden. El ruido cardíaco es por cierre de las válvulas auriculoventriculares. Es más fácil cuando vemos este cuadrito que ya lo hemos analizado. Les sugiero que por favor revisen la clase que les he explicado y en los libros revisen este cuadrito, ¿ya? De Wiggers, ¿no? Ese cuadrito, ese esquema. Preguntas típicas, eso ya los expliqué ese día. Acá no, este es el soplo cardíaco, pero eso lo vamos a dejar pasar. Esto en otro momento lo vamos a revisar, que se pone un poco más de cardio para revisar un poco más estas preguntas típicas, tipo NAM, tipo recentado médico. Vamos a revisar no, vamos a guardar. A ver, ya lo hemos revisado el otro día. Acá. Ahora sí hablemos de KG, ¿ya? Hablemos de electrocardiograma. Miren, los conceptos básicos de definir el electrocardiograma es el registro gráfico de los potenciales eléctricos del corazón obtenidos de la superficie corporeal mediante un electrocardiógrafo, lógicamente. El sistema de registro de las derivaciones, vamos a hablar de la despolarización de la célula miocárdica, los canales iónicos y la despolarización del sistema cardionector, con la teoría del dipolo, lectura del EKG e información del EKG, ¿ya? En primer lugar, idealmente sería en un ambiente libre del ruido, donde las personas no deberían estar sin cosas que tengan metal, sin monedas en los bolsillos, ¿no? Sin zapatos incluso, ya, para evitar las interferencias, ¿no? A veces cuando tienen mucho vello en el tórax se les rasurar porque también genera interferencia. ¿Qué implica? Miren, nosotros colocamos 4 electrodos, 2 en los brazaletes, o 4 brazaletes, ¿no? 4 tipos de electrodos, ¿ya? En las 2 piernas y en los 2 brazos, para formar el triángulo de Einthoven. Uno es un neutro, solamente utilizamos el de la pierna izquierda, con los brazos, ahí está el triángulo de Einthoven. Y aparte utilizamos, se llaman derivaciones de miembros, con este triángulo sacamos 6 derivaciones. Y las derivaciones precordiales, que son otras 6 más, y sacamos 12. ¿Qué significa? Que vamos a sacar 12 fotografías distintas de distintos ángulos del corazón, ¿ya? Derivaciones de miembros, entonces, de 1, de 2, de 3 que forman el triángulo de Einthoven, ABR, ABL y ABF que van a salir del centro del triángulo, y las derivaciones precordiales que son unipolares que van de B1 a B6. Después vamos a entender mejor eso. Es el triángulo famoso, el brazo derecho, brazo izquierdo y la pierna izquierda, ahí forman. Como le decía, el cuarto brazalete de la pierna derecha es un neutro, ¿ya? Para formar este tema de voltajes. Y desde el centro del corazón, desde ahí sale ABR al brazo derecho, ABL al brazo izquierdo y ABF al brazo izquierdo. Esto no parecería tener mucha importancia, pero miren, la derivación 1 que va al brazo izquierdo, la derivación 2 y de 3 que van a la pierna izquierda, tiene mucha importancia. Por ejemplo, pregunta típica de Nández, recientado médico, que mis alumnos de ese año, del 2014, me lo celebraron, o me lo dijeron, o 2013, ya no recuerdo exactamente, que vino, ¿qué derivaciones viene un infarto de cara inferior? Y se explicaba acá. La respuesta es D2, D3 y ABF. Esas 3 derivaciones ven cara inferior.
del corazón. Se ve un infarto de cara inferior, no se olviden, eso vino en ese año, perdón, acá estoy sin puntero acá. Entonces, esto de acá vino en esa época en el examen de ENAM. Las precordiales se coloca chupón en este lado, en líneas parasternales izquierda, derecha, en la línea medial. Esto no preguntan en qué líneas, esto no, esto es más que nada para la práctica diaria, cuando sean internos, ya tómate el electrocardiograma, ¿no se acuerdan? Sacan su esquema y ahí se van a acordar, ¿no? Líneas parasternales, cuarto espacio intercostal, sacan el quinto espacio intercostal, intermedios, línea axilar anterior y línea axilar media y salen, pues, ¿no? La ubicación de los electrodos. Esos son los estándares, pero a veces tomamos lados derechos. ¿Cuándo tomamos B3R y B4R? Cuando queremos ver un infarto del ventrículo derecho, por ejemplo. Un infarto inferior que tiene compromiso ventrículo derecho, tenemos que ver acá. Si se conocen los potenciales eléctricos de cualquiera de las tres derivaciones, vamos a sacar el tercero, claro que sí, ¿no? Ese es porque por matemática. Esta es la ley de Einthoven, ¿ya? Y entonces tenemos la derivación de 1 arriba, de 2 en el lado derecho, de 3 en este lado, y forma el triángulo de Einthoven, ¿ya? Ahora, el eje cardíaco, hay un eje de la aurícula, hay un eje del ventrículo. Nosotros consideramos el eje del ventrículo como el eje del corazón. Hay un eje también de las aurículas, sería de la onda P. Recuerden que la onda P es la despolarización auricular. El eje del QRS habla de despolarización ventricular. Y la repolarización ventricular, como se da desde endocardio a pericardio, también tiene la misma dirección. Por eso da deflexiones positivas, ¿ya? Y cuando un vector llega a un electrodo, va a hacer una deflexión positiva. Si se aleja, deflexión negativa. Por eso que las isquemias que se alejan tienen T negativas. ¿Ya? Entonces acá estas son las tres ondas básicas que les expliqué que Einthoven, como la descubrió al inicio, dijo, ya, P, QRS y T, mejor va a coger la mitad y un poquito más a la derecha del alfabeto, no vaya a ser que haya más ondas, y después se dio cuenta que no había más ondas, y ya pues quedó universalmente conocida así como onda P, complejo QRS, y la onda T, ¿no? Cada uno tiene su función. La repolarización auricular está escondida en el complejo QRS, por eso es que no aparece acá. La lectura del EKG, frecuencia, ritmo, eje, y después un análisis secuencial. Yo utilizo siempre el FRI, frecuencia, ritmo, eje, hipertrofia, esquema, infarto, intervalos, que eso lo voy a explicar otro momento. El análisis secuencial implica ver primero en ABR, que todo tiene que ser negativo, como después le voy a explicar por qué, porque todo se aleja de ABR, o sea, del hombro derecho. D1 y AB le ve cara lateral, D2, D3 y AB cara inferior, B1 y B2 el ventrículo derecho con el septum, B3, B4 la cara anterior y B5, B6 la cara lateral. Es muy importante para ver infartos, ¿ya? La frecuencia cardíaca nos va a ver si hay bradicardia, taquicardia o arritmias. Y es fácil. El sistema el electrocardiograma es milimetrado, que significa que hay 1 milímetro. Y 1 milímetro, miren, y la velocidad con que va el electrocardiograma es a 25 milímetros por segundo. Entonces, si es 25 milímetros por segundo, está acá, miren, 25 milímetros por segundo, acá, significa que cada milímetro va a valer la quinta parte de un segundo. Porque acá estos 5 milímetros, 25 milímetros implica 5 papeles grandes, por si acaso, o sea, 5 cuadrados grandes, porque cada cuadrado tiene su subdivisión. Acá no se ve bien, pero acá sí se ve bien, miren. 25 milímetros, acá es un segundo, pero cada cuadrado grande tiene una subdivisión. O sea, cada cuadrado es la quinta parte, acá es 0,2, 0,2, 0,2, 0,2, 0,2 y llega a un segundo, ¿no? Entonces 0,20 segundos, 0,20, 0,20, 0,20, pero cada cuadradito es la quinta parte, o sea, 0,04 que está acá, ¿ya? 0,20, que es 200 milisegundos, 0,004 o 40 milisegundos cada cuadradito. ¿Ya? Está acá. Entonces, la velocidad se ve en horizontal y en vertical se ve el voltaje, el eje. Acá, 1 milímetro trae 10 cuadraditos, por si acaso. ¿Ya? Entonces, miren, de tal manera que es fácil decir, miren, si acá hay un segundo, miren, 20 milímetros, pues 25 milímetros por segundo, 25, 5 cuadrados grandes un segundo, que en este caso, mira, coincide con un complejo QRS. Entonces decimos, acá hay un segundo, acá la siguiente hay otro segundo, acá la siguiente hay otro segundo, entonces decimos, ¿en un minuto cuánto se da? A ver, Darwin, tú que eres el más participativo. Sí, en un QRS hay por cada segundo. ¿Cuántos segundos habrá en un minuto? ¿Cuántos QRS habrá en un minuto? ¿Darwin? Doctor, sí, disculpe, ¿podría repetir la Mira, pregunta, por favor? acá en este KG decimos que va a 25 milímetros por segundo.
O sea, 25 milímetros implica 5 cuadrados grandes. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, porque cada uno tiene una división de 5 cuadraditos chiquitos. O sea, acá hay 25 cuadrados chiquititos. Entonces, acá hay un QRS por cada segundo. Por cada segundo hay un QRS. ¿Cuántos QRS habrá en 60 segundos? O sea, en un minuto. 59. 60 en general, 60. O sea, decimos así, por regla de 3 simple, miren. Decimos, hay un QRS, ¿no? Hay un QRS, no me permite acá. Hay un QRS en un segundo. Entonces, si hay un QRS en un segundo, no me permite escribir bien, no sé por qué. ¿Cuántos QRS habrá en 60 segundos? Regla de 3. Habrá 60 QRS, ¿no? Y eso lo vamos a ver mejor acá, miren. Vamos a poner acá. ¿Qué pasaría si, como les decía, intervalo de 5 cuadrados va a ser 60, porque intervalo de 5 cuadrados es un segundo. Un segundo son 25 milímetros, ¿no? Entonces, si en lugar de 5 cuadrados hay 6 cuadrados, o sea, el QRS caería al sexto cuadrado, hablamos de 50. ¿Y de dónde salen estos numeritos? Le voy a explicar el sentido más fácil. Decimos, de aquí a acá, miren, a ver, opción de puntero, voy a explicar de esta manera. Miren, de aquí, imagínense que hubiera un QRS, acá hubiera otro QRS, o sea, estaríamos frente a una taquicardia, ¿ya? Que hubiera, miren, hubiera un QRS, les digo, por cada intervalo de 0.2 segundos, o sea, 5 QRS habría en un segundo. Si 5 QRS hay en un segundo, ¿cuántos QRS hay en 60 segundos? 5 por 60, habría 300 QRS, ¿verdad? O sea, si hay un cuadradito, si hay un QRS en cada cuadradito, habría 300 QRS. Y ahí parte esto de acá. Desde ahí parte todo. ¿Ya? Teniendo en cuenta que un QRS, miren, acá un cuadradito, ¿ya? Si coincide RR por un cuadradito, habría 300. Pero si coincide en lugar de que haya uno acá, sino en la siguiente, coincide que se saltea, que hay QRS cada dos cuadraditos. En lugar de 300 va a haber la mitad, o sea, 150 acá. Y esos son los números mágicos, que son los divisores de 300, 300, 150, 100, 75, 60, 50, miren. Todo esto de acá nos va a dar la frecuencia cardíaca. Vamos a la cancha. A ver, miren, acá hay un QRS cada dos cuadrados grandes, ¿sí? Si hay un cuadrado, si hubiera un QRS en cada cuadrado, ya les dije, ¿no? Habría 300 QRS en un minuto, ¿ya? Porque la velocidad va a 25 milímetros por segundo, o sea, cada cuadradito va a la quinta parte de un segundo. 5 cuadraditos irían un segundo, ¿no? Y en este caso 300 subirían 300 segundos, pero acá no, acá se está salteando. Cada dos cuadrados hay un QRS, miren, cada dos cuadrados hay un QRS. O sea, en lugar de haber 300 hay la mitad, hay 150. 300 entre 2, 150, es la fórmula. Si hubiera 3 cuadrados, me voy a la fórmula, 300 entre 3, 100. Si hubiera 4, 300 entre 4, 75, y así, 300 entre 5 y así sucesivamente. Entonces, miren, acá hay 150 QRS, o sea, el paciente está a una frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto. El mismo paciente, después de darle su antiarrítmico, ¿ya? ¿A cuánto está de frecuencia cardíaca? Acá hay 5 cuadrados. 3 y 2, 5. En promedio hay 5. ¿Cuánto sería? 300 entre 5, o sea, 60 latidos por minuto, o sea, 60 QRS en un minuto. La frecuencia cardíaca estuviera 60 latidos por minuto. Entonces está fácil, ¿ya? Acuérdense estos números mágicos. Y en este caso, miren, les doy un dato, un tip. Cuando vemos D2, D3 y ABF para inferior, y en lugar de los QRS nos fijamos que hay dientes de serrucho hacia abajo, ¿lo ven? Estos dientes de serrucho son ondas P gigantes, que es típico de un flúter atrial, una taquicardia de la aurícula derecha. Cuando hay flúter atrial, generalmente va a 150 latidos por minuto. Y le damos a miodarona y miren su ritmo sinusal. Bien. Para identificar el ritmo sinusal es sencillo, simplemente vemos en ABR, o sea, el hombro derecho, todo debe ser negativo, la P negativa, el QRS y la T negativa. ¿Por qué? Porque después, como le voy a explicar,
El eje del corazón se va abajo y a la izquierda, miren. Entonces, si dibujamos acá el eje del corazón de este paciente, lo vamos a dibujar. El eje del corazón se va, miren, abajo y a la izquierda, sí. Perdón, ya sé, abajo y a la izquierda. Ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Del hombro derecho o del brazo derecho se está alejando. Todo se aleja, los vectores. El corazón se aleja del hombro derecho, salvo que tengamos estrocardia. Entonces, salvo que tengamos estrocardia, lógicamente, ¿no? O que seamos de Marte de repente, donde el corazón está a la derecha. En este caso, en general, el corazón se va siempre de abajo y a la izquierda. Por lo tanto, decimos que en ABR, que es de donde estamos mirando, miren, en ABR, la P tiene que ser negativa, tiene que haber Q y tiene que ser T negativa. Esto siempre en ABR, para decir que está bien tomado. Ya lo vemos acá. En ABR, miren, fíjense, hay onda P negativa, Q con presente de onda Q patológica y T negativa. Esto es normal y significa que está bien tomado. ¿Ya? Y esto nos habla que el ritmo esté sinusal. El ritmo sinusal significa que haya P con el complejo QRS, después de cada P un complejo QRS, o sea, despolarización auricular seguida de una despolarización ventricular. Y este es de mi paciente, de este paciente. Este es el primer EKG que tomé cuando yo era residente de cardiología, el primer EKG que le saqué copia. Este flúter atrial, porque la historia es que el paciente llegó con una supuesta taquicardia asociada a una crisis asmática porque estaba sibilando el pulmón con subcrépitos y lo nebulizan con un beta 2 agonista, o sea, con un fenoterol, y un beta 2 agonista va a producir más taquicardia, y si estaba haciendo su taquicardia, esta arritmia se exacerbó, hizo falla cardíaca, casi entra en un edema de pulmón, casi entra en ventilador mecánico, usó máscara de reservorio, y cuando toman su EKG porque estaba a 150 sale pues, y era un flúter atrial. Nunca fue un asma, fue una insuficiencia cardíaca por flúter. Y después regresó a ritmo sinusal, con el tratamiento, como por arte de magia, ¿no? Miren, entonces el ritmo cardíaco, el ritmo sinusal, ondas P negativas en ABR, ondas P positivas seguidas de un complejo QRS, y siempre tiene que ser de manera regular usualmente, ¿ya? La onda P nos habla de que hay una despolarización auricular, ese día les expliqué, ¿no? La onda P en el nodo sinusal, el complejo QRS es el nodo auriculoventricular, ¿no? Que ya empieza el haz de His con su rama izquierda y derecha y luego fibras de Purkinje. Y acá el nodo sinusal se despolariza así. El nodo AB ya tiene esta forma. Y cuando se despolariza el ventrículo que va más lento es la forma típica de una fibra muscular, así, típica acá. Con la fase 4, la fase 0, la fase 1, fase 2, fase 3. ¿Ya? En cambio, el nodo sinusal no tiene esas fases. La pregunta, ¿qué pasa si el vector de despolarización auricular desaparece y por qué? A ver, Freddy, ¿estás por ahí? Freddy. Ya se quedó dormido, que lo pasen la voz a Freddy. Escriban a su WhatsApp interno, que se despierte. A ver. Brenda, activa tu audio. Buenas noches, doctor. Hola, Brenda. ¿Qué pasa si el vector de despolarización auricular desaparece? ¿Qué pasaría? ¿Dejamos de latir simplemente? ¿Hace un paro? No, no sabría. ¿Cuál es el siguiente centro que tiene el corazón? El siguiente comando, después del nodo sinusal. El aurículo ventricular. Acá, el nodo auriculoventricular. Ese empieza a comandar. La respuesta es, empieza a comandar el siguiente foco o el siguiente centro del corazón, que es el nodo auriculoventricular. ¿Ya? No se olviden eso. ¿Y qué pasa si el nodo auriculoventricular falla? El ventrículo o el haz de His empieza a comandar el latido cardíaco. Lógicamente, el nodo sinusal va a una frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto. El nodo auriculoventricular va a ir más lento, de 40 a 60 nada más. Y el QRS, la taquicardia, perdón, el ritmo ventricular va a ir de 20 a 30 latidos por minuto nada más. ¿Ya? Y eso es lo que pasó acá, miren. Doctor, una consulta. Dime. Y por ejemplo, en el caso que usted estaba diciendo sobre cuando el nodo sinusal pierde la capacidad de comandar el impulso cardíaco, o sea, de qué manera comanda el aurículo ventricular para, o sea, como para
Bueno, ¿de qué manera comanda ahora este nodo todo el latido del corazón sin tener en cuenta que uno de los principales, bueno, que el que manda para que se contraiga la aurícula izquierda prácticamente sale del mismo nodo sinusal? Es que todos hacen despolarización espontánea, todos. Todo el corazón se está despolarizando espontáneamente. El detalle es que el nodo sinusal está despolarizándose a frecuencias altas, por eso es que comanda. Pero imagínense que ha tenido un infarto de la aurícula, que también existe, y el nodo sinusal ya no funciona. Se infartó, ya no funciona para nada, empieza a comandar el nodo B. Y va a seguir estas características de este KG. Simplemente ya no hay onda P, porque ya no hay despolarización auricular. De frente aparece el QRST. ¿Lo ven? Y va a ir más lento, miren acá. Frecuencia cardíaca, 3, 5 y menos de 5, casi 6. 300, acá hay 6, miren, 3, 6. 300 entre 6 a 50 latidos por minuto, porque ya dijimos que la frecuencia cardíaca es 300, ¿no? Ya les expliqué que hay 25 milímetros por segundo que siempre te dice el EKG. O sea, 5 de estos cuadraditos es un segundo. Un cuadradito es la quinta parte, 0.2. O sea, si hay 5 cuadraditos en un segundo, en 60 segundos hay 300 cuadraditos. De ahí sale el número mágico, 300. En este caso, 300 entre 1 cuando el QRS está siempre acá, pero en este caso, 300 entre 2 en el paciente que vimos. En este caso, 300 entre 6, porque hay cada 6 RR viene un QRS acá. O sea, habría 50 latidos por minuto, está yendo más lento, está en bradicardia. Y es porque está en un ritmo nodal, y este así se llama, ritmo nodal. El anterior se llamaba ritmo sinusal, este se llama ritmo nodal. ¿Ya? Y les doy más datos de este KG, miren. ¿Por qué hay ritmo nodal? No sé, a ver, vamos a ver. Miren, las T, ¿cómo son? Negativas por todos lados, ¿lo ven? Las T yo les he dicho que son positivas hacia arriba, pero acá son negativas. Miren, el EKG anterior, fíjense cómo las T son positivas, miren acá. QRST, QRST. Salvo en B1, que es una excepción, y en ABR. Pero en todas estas deberían ser positivas. Fíjense acá, T negativas. Esto nos habla de que hay una isquemia extensa. Y miren, en pared anterior, en D1, en ABL, y encima hay un superdesnivel en ABR, ese es de alto riesgo. Enfermedad triarterial, 3 vasos. Y con una presencia de onda Q en D3, en ABF, casi en D2, o sea, acá es una isquemia anterior extensa, seguramente por una lesión de tronco arterial, del tronco de la coronaria izquierda. Pero es un diagnóstico diferencial nada más. Yo les digo que es un paciente mayor, que nunca ha tenido dolor de pecho, y está como si nada. Y lo que se ha tenido más bien es una arritmia, pero no ha tenido dolor de pecho. ¿Qué pensaríamos? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? La digital provoca esto. Esta es una intoxicación digitálica por digital. No es un infarto, ¿ya? Que produce también lo mismo. La digital, el exceso de digoxina te puede provocar esto, una bradiarritmia. O sea, cualquier antiarrítmico te puede producir una arritmia. No se olviden eso. Y acá miren bien el otro. Cuando ya no existe P, no existe QRS y el QRS es muy ancho, miren. Cuando el QRS es muy ancho, significa que la despolarización está acá. En pleno ventrículo hace un QRS muy ancho, porque va muy lento, ¿ya? Y provoca estos tipos. Miren, el QRS acá debería ser delgadito, como siempre, menos de 2 cuadraditos, menos de 3. Acá es un QRS, miren, de casi 4 cuadraditos acá. Este QRS muy ancho nos habla de un ritmo idioventricular. Se están haciendo en el ventrículo, ahí están haciendo. Y en este caso, ¿quién lo ha provocado? Un marcapaso cardíaco. Hay un catéter que llega hasta acá y acá empieza a latir el latido. Este es un ritmo de marcapaso, un ritmo idioventricular por espiga de marcapaso. Acá en B4 se nota mejor la espiga del marcapaso. Entonces ya vimos el ritmo nodal, ritmo sinusal, ahora el ritmo de marcapaso. Lógicamente, si el ritmo nodal va a taquicardia, a frecuencia cardíaca más de 100, o el ritmo ventricular va a más de 100, en nodal no pasa nada, se llama taquicardia nodal, que son benignas. Pero si es ventricular, la taquicardia ventricular es sinónimo de parada cardíaca, no se olviden. Cuando hay, en la gran mayoría de pacientes, una taquicardia ventricular es sinónimo de parada cardíaca, tenemos que darle RCP. El eje eléctrico, miren, cuando hablamos del eje eléctrico nos vamos a referir a dos derivaciones, D1 y ABF. ¿Por qué? Porque en D1 está en la horizontal y ABF está en la vertical. Si ustedes se acuerdan del triángulo de Einthoven, así está. Miren, acá. Pero una que esté con el triángulo, acá. D1 está en la horizontal y ABF está en la vertical. Entonces, esas dos utilizamos para ver el eje del corazón.
D1 y ABF. Miren, D1 positivo nos habla que está así, al lado izquierdo, y ABF positivo hacia abajo. ¿Por qué? Porque el eje normal del corazón expliqué que va abajo y a la izquierda, salvo que sean de Marte, que tengan el corazón a la derecha. O lo más fácil que sea que tengan una destrocardia, que va a la derecha. O tengan una hipertensión pulmonar crónica, que también tiene el eje desviado a la derecha. ¿Ya? O sea, un problema pulmonar crónico te va a desviar el eje a la derecha. O algo agudo, una tromboembolia pulmonar agudo, un gordito de esos que tiene su insuficiencia venosa, que nunca hace ejercicio, que se ha dedicado a estudiar todo el día solamente anatomía, y ha subido 10 kilos comiendo, viendo televisión y estudiando anatomía, y encima que vive lejos, y viene a sus clases de a Cajamarca después de viajar 10 horas por Chiclayo, por todos lados, estado de viaje, y llega y de pronto se baja del autobús y se desploma y empieza a faltar el aire. Lo llevan al hospital, le sacan un electrocardiograma y el eje desviado a la derecha, con sobrecarga sistólica en el ventrículo derecho. Es una tromboembolia pulmonar aguda. También desvía el eje a la derecha. Entonces, de uno nos subía en ABF, y cada eje eléctrico, miren, de las derivaciones de miembros del triángulo de Einthoven, nos va a dar un ángulo, que esto lo vamos a estudiar después. El único que yo quisiera que se aprendan es los tres primeros. ¿Por qué? 0 de 1, ABF 90 grados. ¿Y por qué de 2? Porque la gran mayoría de los ejes eléctricos del corazón está más 60 grados, en la gran mayoría. Por eso ahí siempre tienen que aprenderlo también. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si está desviado a la derecha? Es cuando está acá, en el lado azul. Y cuando está desviado a la izquierda es cuando está en el lado rojo, indeterminado acá. ¿Y cómo vamos a verlo? Así. Positivo, positivo, D1 y ABF está normal. Si D1 se vuelve negativo, está desviado a la derecha. Si ABF se vuelve negativo, está desviado a la izquierda. Si ambos son negativos, es indeterminado. Ejemplos. Acá, miren. Tenemos un eje en ABR, miren acá, normal, pero bueno, acá, este es lo normal, ¿no? D1 y ABF. Vamos a ver uno normal. Acá, miren. Bueno, acá D1, miren, fíjense, ¿qué predomina? No es como acá, miren. D1 era un QRS positivo hacia arriba. Positivo es cuando está encima de la línea isoeléctrica. Negativo es cuando la línea isoeléctrica está hacia abajo. Este es negativo. De uno negativo, desviado a la derecha. ¿Ya? Desviado a la izquierda, acá ABF tiene la misma morfología que D2 y D3. Acá. Eje con un QRS negativo. Ese es un eje desviado a la izquierda. ABF es lo mismo acá. ¿Ya? ¿Y qué te desvía la desviación al eje a la derecha? Una hipertrofia ventricular derecha, como les dije. Una estenosis mitral también te desvía el eje a la derecha, lo vamos a analizar después. Un infarto anterior te va a desviar el eje a la izquierda, una hipertrofia ventricular izquierda también, una estenosis aórtica también. Después lo vamos a analizar. Miren acá, D1 ¿cómo está? Totalmente negativo, eje desviado a la derecha. A veces está positivo, pero ya que tenga D1 negativo, ya hemos visto. D1 negativo, eje desviado a la derecha. Es que D1 nos está diciendo que acá, miren, esto yo lo explico con mi cuerpo humano delante de los alumnos, y ahí se entiende mejor, con mis brazos y todo, pero ahorita, salvo que active mi cámara, pero si activa mi cámara, acá lo van a ver a mi sobrino por acá jugando, así que no lo voy a activar. ¿Ya? Entonces, miren, pero ya se imaginarán ustedes que de uno negativo desviado a la derecha, no se olviden de eso. Y en este caso, R alta en B1 con P profunda por una estenosis mitral es este. Esto después lo voy a explicar, ¿ya? Esto de los precordiales, pero primero vamos a ver el eje. Si no, acá miren, D1 positivo está excelente, pero ABF miren cómo está negativo. Eje desviado a la izquierda. ¿Por qué? Acá les doy el dato, miren. QS por todo lado. Cuando hay sinónimo de Q, es lo que le digo a mis pacientes. Tómese un electrocardiograma, pero doctor, me va a costar caro y encima que el dolor lo tuve hace 3 meses, no me importa, mejor pídame otro examen más barato. Digo, de todos los exámenes del corazón, el EKG es el más barato en primer lugar. Ya. En segundo lugar, lo que nos va a dar el electrocardiograma es el pasado, el presente y el futuro del paciente. Son de broma, les digo eso y tiene algo de razón. ¿Por qué el pasado? Porque si hubo un infarto hace 3 meses nos va a dar la cuenta. Y vamos a ver así, ondas Q por todo lado. Esa es la típica. Mira. Y acá te dio una necrosis anterior extensa, ¿lo ven? Y si hay superdesnivel, con isquemia aguda encima. Y eso, el paciente su EKG normal no tenía desviado a la izquierda, pero su EKG control con el infarto, acá, eje desviado a la izquierda, por un infarto anterior extenso. D1 y ABF. Entonces les presento el electrocardiograma. Siempre las ondas de las 12 de fotografías, las primeras aparecen acá, las de miembros. Las del triángulo de Einthoven, D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF.
Y las precordiales aparecen luego acá, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Pero son las modernas, las misias, las antiguas, pues es en una tira larga que más o menos mide 2 metros, o al menos 1,5 metros, sale de 1, de 2, y con cada 3, 4 latidos, de 3, de 4, una sucesivamente, y es una tirita así nomás, larguita, ¿no? Ya son las antiguitas, pues. Entonces, la aguja inscribe una deflexión positiva o negativa dependiendo si el electrodo se acerca o se aleja. Esta es la teoría del dipolo, así de sencilla. Entonces, si se acerca, hace una deflexión positiva. Pero si se aleja, miren, como acá hace una deflexión negativa. Fíjense acá. Acá se alejó, acá hace una deflexión negativa, porque el eje el vector va en este caso a la izquierda. Acá, mirándolo, de frente al vector, deflexión positiva. Mira la colita del vector, deflexión negativa. Esa es la teoría del dipolo, ¿ya? No se olviden eso. Entonces, miren, apoyándonos en la teoría del dipolo, ¿qué diríamos? Si el eje del corazón va abajo y a la izquierda, y B5, B6 está mirando la cabeza del vector, B5, B6 tiene que ser siempre R. RS. ¿Qué significa R mayúscula? Que la R le gana a la S. Mientras que en B1, B2 debe ser R minúscula, S profunda. ¿Qué significa S mayúscula? Que la S le gana a la R. Y es cierto, miren, así es. B1, B2, así se ve. Mientras que B5, B6 predomina la R y en B1, B2 predomina la S. En B3, B4 son ondas de transición, ahí no nos importa. Lo que nos interesa leer un electrocardiograma es esto. Y esto nos va a ayudar para entender ahora si el infarto, miren. En B1, B2 predominaba la S, está perfecto, pero en B5, B6 debería predominar la R, y acá no, acá predominó la S porque hay un infarto. Amputación de onda R nos habla de que el infarto de que se ha muerto el miocardio de esta zona, cuando hay amputación de la onda R. Hipertrofia ventricular izquierda versus hipertrofia ventricular derecha. La hipertrofia ventricular izquierda es lo mismo de esto, pero más exagerado. Más grande acá las R's. Y la famosa teoría o el esquema o el signo de Sokolov, que ustedes lo van a revisar, ¿ya? Mayor de 35 milímetros, R con S, da eso, ¿no? Pues este de acá lo vamos a pasar, miren. Las ondas para ver si hay infarto o necrosis es lo siguiente. La necrosis, infarto antiguo es con la onda Q. Infarto en curso, una isquemia aguda, el SICA, cuando se eleva el ST. Y una isquemia crónica, cuando hay T negativas. Esa habla de isquemia crónica, ¿ya? En este caso hay un infarto en curso con una isquemia hiperaguda. Este lo saqué de un paciente que se infartó, que era un paciente diabético que no tenía dolor de pecho y entró por un edema agudo por una crisis, una cetoacidosis diabética, lo trataron, al segundo día hizo un edema agudo de pulmón. Ahí recién se les ocurrió tomar su electrocardiograma y así era. Una necrosis extensa con un ST totalmente elevado, ¿no? Que también hay así casitos, ¿ya? Cuando hay un ST elevado, es sinónimo de revascularización porque es una obstrucción total. Sí les he explicado antes esto de ST o supradesnivelado. El ST es después del QRS con la onda T, ¿ya? Es habla de obstrucción total. Cuando hay infradesnivel, como en este último que casi quiere ver, es obstrucción parcial. Vamos a ver, por ejemplo. Ah, ya, este es un EKG normal. Miren. En primer lugar, ABR todo negativo. P, Q y T negativos. Con eso terminamos, ¿ya? D1 positivo, ABF positivo, miren. En B1, ¿qué predomina? La S. Y en B6, ¿qué predomina? La R. Esto es lo normal en un EKG. No se olviden, por la teoría del dipolo, ¿ya? En B3 y B4, eso es lo que son ondas de transición, no se olviden, ¿ya? Entonces, miren, esto es importantísimo, entender esto, que de B1 a B2 se aleja el electrodo y por eso da deflexión negativa, mientras que en B5 B6 se acerca. O sea, este esquema deberían ustedes, cuando nadie va a colocar el electrodo B1 por acá, siempre va a seguir este orden. Empezamos por el esternón, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Entonces, B5, B6 va a ser esta deflexión positiva. Y B1 y B2, esta deflexión negativa. Por eso que nosotros leemos el electrocardiograma con un vistazo, porque eso ya tenemos todo así en el pan de cada día, ¿no? Este es un EKG típico, pero ¿de qué onda? No podría ser de un B1, B2. B1, B2 debe predominar la S. Imposible. Este es un EKG, es un trazo típico de B5, B6. Entonces nosotros utilizamos el electrocardiograma para ver 12 ángulos distintos del corazón, 12 fotografías distintas del corazón, miren acá. 12 fotografías distintas. Y depende qué derivación estamos viendo. Cada derivación es una fotografía distinta del corazón, no es bien eso. Se puede sacar más vectores, sí, pero eso es para los electrofisiólogos, para los que hacen estudios, hasta en planos inclusive, también, pero eso no nos interesa.
Ahora sí, para terminar, a ver, ¿qué es esto de acá? Miren, les voy a dar los datos, ¿ya? Hay un T negativa en D1ABL con onda Q. ¿Qué significa? Que haya T negativa y con onda Q en D1 y ABL. ABL cara lateral. ¿Qué significa esto? Dígame. A ver. A ver, Aymar, activa tu audio, por favor. Doctor, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? A ver, ¿qué piensas? Que haya onda Q en D1 y ABL. ¿Qué significa eso? No, la verdad que no tengo idea, No, esto es doctor. guerra, creo. Mira acá. Q, necrosis, infarto. No sé bien. No hay Q, no es el pacientito que acá. Onda Q, infarto. No bien eso, por favor. ¿Ya? Entonces, miren. Entonces, acá nos hablaría de un infarto de cara lateral, de uno y ABL. Pero partimos de que en ABR todo tiene que ser negativo y no, miren. Acá hay P, corre ST, o sea, está mal tomado. Simplemente han invertido los electrodos. El electrodo del brazo izquierdo han puesto al brazo derecho. Y fácil, y eso muchas veces suele pasar. Se equivocan y piensan que hay un infarto de cara lateral. Y lo cierto es que está en ABR todo está positivo, o sea, hay una inversión de electrodos. ¿Ya? Acá, miren, ¿qué pensarían? Una arritmia. Pero no, miren, por acá sí está la onda P con el QRS. Aparte del RR es regular, no es una arritmia. Lo que pasa es que acá de repente tiene monedas en su bolsillo. Y acá de repente el paciente tiene mucho frío. No le han dado ni una bata. Y por eso, este simplemente son artefactos. Interferencia eléctrica y interferencia del frío. Acá miren, esto me hace recordar como si fuera una pericarditis. T muy picudas. Las T, miren acá, muy picudas. ¿Ya? Y acá, vuelta las T son muy planitas, miren, muy chiquitas. Eso me hace recordar a un hipotiroidismo. Y varias veces le digo, le diagnostico, ¿no? No, este parece que tuviera hipotiroidismo. A ver, tómale sus enzimas tiroideas, encima que es gordito y quieren dejar de insuficiencia cardíaca. Y el EKG parece normal, pero así sus voltajes son muy pequeños. Y sí, pues parece hipotiroidismo, ¿no? Pero no, acá no es ni hipotiroidismo, ni siquiera es pericarditis. Simplemente el voltaje acá está el doble y acá está la mitad. El voltaje se ve al costadito de cada electrocardiograma. Entonces, el voltaje está muy alto y acá está muy bajo, y por eso engaña que el electrocardiograma esté alterado. Tenemos una anécdota con el doctor Cabello que casi trombolizamos a un paciente por un posible infarto, parecía, y que pero el voltaje lo habían descalibrado y lo habían cortado, y cuando tomamos otro electro, ahí sí salió bien, y el voltaje era el problema. Y el electro salía muy patológico, pero era por el voltaje. Muy bien, jóvenes, hay muchas cosas más por hablar de electrocardiograma, esto solamente es una introducción para que ustedes puedan revisarlo, puedan revisar, analizar nuevamente la clase, revisen sus libros, revisen las guías. Ahorita les voy a enviar ya, antes de colgar, ya que estoy activado acá con aunque lo voy a modificar, pero bueno, así le voy a enviar a Darwin. El conocimiento no puede esconderse, tenemos que compartirlo. Y lo voy a modificar también esas clasecitas, lo voy a aumentar. El detalle es que no sé dónde están las clases. A ver, acá. Aquí están las clases. Ya, ciclo cardíaco, EKG. Ya, les envié ciclo cardíaco, EKG. Ahí está, esas dos, ¿ya? La clase inaugural de esa clase la voy a modificar para enviarles. Pero estas dos de ciclo cardíaco, la vez pasada y electrocardiograma, eso sí es fundamental que lo puedan revisar nuevamente, por favor. Ya te lo enviaste, Darwin, ¿sí lo recibiste? Sí, doctor, muchas gracias, ya lo comparto con mis compañeros. Listo, chévere. Entonces, preguntas, dudas. Sé que tienen por montón. Sé que no las puedo resolver todas en corto tiempo. Sé que les falta leer. Pero estas clases, como su nombre dice, son de reforzamiento. Son para acercarlos a este curso de morfofisiología.
¿ya? Y le va a servir cuando usted lleve medicina interna, le va a servir cuando usted lleve semiología. Le va a servir también para toda la carrera, varios detalles, ¿no? No van a ser electrofisiólogos, no van a ser cardiólogos, pero como médico general deben saber ciertas cosas básicas de EKG, de radiografía de tórax y del corazón, lógicamente, pues no del pulmón, así de todos los órganos que vamos a ir viendo en este Morfofisiología 2 es fundamental para su carrera, ¿ya? Listo, jóvenes, gracias. ¿Alguna duda antes de cortar la señal? Listo, entonces tenía programado 1 hora, ya me adelanté un poco. Buena hora. Listo, jóvenes, cuídense, buenas noches. Hasta luego, doctor, gracias.